Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Kira Juárez Evadúa y el día de hoy te voy a hablar sobre las demencias. Bien, antes de iniciar la presentación me gustaría aclarar los siguientes objetivos de aprendizaje. Hoy aprenderás la definición de demencia, su epidemiología, su diagnóstico, los tipos de demencia, el tratamiento. También hablaremos de la enfermedad de Alzheimer, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Y como un extra, también hablaremos sobre la demencia senil y los síntomas por etapas. Bien, iniciemos con la definición. ¿Qué es demencia? La demencia es aquella disminución cognitiva que puede ser causada por cualquier trastorno que dañe de modo permanente grandes áreas de asociación de los hemisferios cerebrales o áreas subcorticales, que favorecen la memoria y el aprendizaje. Es importante aclarar que las personas con demencia pueden no ser capaces de pensar con la suficiente claridad para realizar actividades normales como vestirse o comer. Pierden su capacidad para resolver problemas o controlar sus emociones. Su personalidad a menudo puede cambiar, se agitan o están inquietos e incluso ven cosas que no están ahí. Ahora hablemos sobre su epidemiología. La demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 60% viven en países de bajos ingresos. Cada año se registran cerca de 9 millones de nuevos casos. ¡Y conmigo somos 10! ¡Eso creo! Se calcula que entre un 5 y un 8% de la población en general de los 35 a los 75 años sufre demencia en un determinado momento. El diagnóstico de demencia. El diagnóstico de demencia se basa en la valoración del problema de presentación, los antecedentes de la persona que un informante proporciona, en este caso podría ser algún familiar que lo acompañe. También deberemos realizar un examen físico y neurológico, estudios de laboratorio e imagenología. Los parámetros de práctica de la American Academy of Neurology recomiendan la neuroimagenología estructural, que permite incluir la tomografía computarizada o imagen por resonancia magnética, estudios para depresión, insuficiencia de vitamina B12 e hipertiroidismo. Para un buen diagnóstico se requieren criterios generales. Dentro de ellos se encuentra el deterioro de la memoria evidente, sobre todo para la nueva información, clasificado en leve, moderado y grave, en donde leve, la principal función afectada es el aprendizaje del material nuevo, como por ejemplo saber dónde dejó sus llaves o alguna pertenencia de uso reciente. Donde moderado, solo se retiene el material muy bien aprendido o de carácter muy familiar. El individuo es incapaz de recordar información básica sobre su lugar de residencia, actividades recientes o nombres de personas allegadas. Y grave, el individuo fracasa incluso al intentar reconocer a los familiares cercanos. El siguiente criterio es el déficit en otras habilidades cognitivas, caracterizado por un deterioro en el juicio y pensamiento, como la planificación y organización y en el procesamiento general de la información. En donde leve, las tareas diarias más complicadas y algunas actividades recreativas no pueden ser realizadas, como por ejemplo cocinar o usar algún computador. Y moderado hace al individuo incapaz de manejarse sin la asistencia de otros en la vida cotidiana, incluyendo actividades como la compra o el manejo de dinero. En donde grave, el déficit se caracteriza por la ausencia real o virtual de la ideación inteligible. Esto quiere decir que son incapaces de resolver problemas por sí solos. El siguiente criterio sería la conciencia del entorno, en donde no saben realmente en dónde están ubicados o en dónde se encuentran. El siguiente es el deterioro del control emocional, en donde ellos pierden totalmente los estribos mientras se mantiene una conversación con otra persona. Entre ellos está la labilidad emocional, la irritabilidad, la apatía y el embrutecimiento en el comportamiento social. La demencia debe tener una duración mínima de 6 meses para evitar la confusión con situaciones claramente reversibles que al inicio tienen los mismos signos y síntomas, como por ejemplo la depresión, una hemorragia subdural, la hidrocefalia normotensiva y algunos tipos de lesión cerebral local o difusa. Los tipos de demencia. Entre ellos tenemos la demencia vascular. Es causada por lesión encefálica como resultado de un daño isquémico o hemorrágico. La siguiente es la demencia frontotemporal. Se refiere a un grupo de trastornos raros que causan atrofia en los lóbulos frontales y anterior del encéfalo.
Al principio llamada enfermedad de Pick, la demencia frontotemporal ahora alude a un síndrome que comprende afasia progresiva primaria, degeneración corticobasal y parálisis supracraneal progresiva. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es un trastorno cerebral degenerativo que conduce a la demencia en el transcurso de 6 meses, pero este es invariablemente mortal. Al principio se tienen síntomas comunes de demencia, pero cuando avanza se presentan insomnio, ceguera y ataxia. El síndrome de Wernicke-Korsakoff más a menudo resulta de alcoholismo crónico. Se caracteriza por debilidad aguda y parálisis de los músculos extraoculares, nistagmo, ataxia y confusión. ¡Favor! Barney, ¿cómo es que vuelves a entrar? Soy un ebrio, no tengo idea de cómo hago las cosas. La enfermedad de Huntington es un trastorno hereditario que se caracteriza por corea progresiva crónica, cambios psicológicos y demencia. Alrededor del 10% de los casos con enfermedad de Huntington son de inicio juvenil. El gen de la enfermedad de Huntington está en el cromosoma 4. La enfermedad de Alzheimer la tomaremos más adelante. Tratamiento de demencia. El tratamiento de demencia depende de la etapa. Para ello usamos los inhibidores de la colinesterasa, como el donepezil, risvatimina y galantamina. Estos inhiben la acetilcolinesterasa, aceleran el metabolismo de la acetilcolina endógena y se usa para las primeras etapas de la demencia. Estos trabajan aumentando los niveles de un mensajero químico que interviene en la memoria y el juicio. Estos medicamentos se usan para los distintos tipos de demencia, en especial la de tipo Alzheimer. Ahora, la enfermedad de Alzheimer. Se caracteriza por atrofia cortical y pérdida de neuronas, en particular en los lóbulos parietal y temporal. En caso de atrofia significativa, ocurre crecimiento ventricular que provocaría hidrocefalia por la pérdida del tejido encefálico. Las principales características microscópicas de la enfermedad de Alzheimer son las placas neuríticas o seniles, marañas neurofibrilares y angiopatía amiloidea. ¿Aún no conoces estos términos? No te preocupes, desglosemos. Las placas neuríticas son placas o zonas planas formadas por grupos de terminales nerviosas en degeneración dispuestas alrededor de un centro amiloide beta. Este es un péptido derivado de la proteólisis de una proteína precursora de amiloide, o PPA. La degradación normal de la PPA implica la ruptura de la parte media del dominio amiloide beta por una enzima alfa-secretasa, que esta provoca la liberación de 2 fragmentos no amiloidógenos solubles. Sin embargo, la PPA también puede romperse en cualquier extremo del dominio, lo que ocasiona la liberación de péptidos beta-amiloides intactos y altamente amiloidógeno, que se acumula en las placas seniles. Las marañas neurofibrilares son proteínas fibrosas enrolladas entre sí de manera helicoidal, como se muestra en la imagen. Estas marañas son resistentes a la degradación química o enzimática y persisten en el tejido encefálico mucho tiempo después de que la neurona en que se originaron ha muerto y desaparecido. El número y la distribución de las placas y marañas contribuyen al deterioro intelectual que ocurre en la enfermedad de Alzheimer, aunque estas se han visto también en personas de edad avanzada sin ningún problema cognitivo. La enfermedad de Alzheimer se ha relacionado con el decremento del nivel de actividad de la colina acetiltransferasa en corteza e hipocampo. Esta enzima es necesaria para la síntesis de acetilcolina, un neurotransmisor relacionado con la memoria. Factores de la enfermedad de Alzheimer. Es probable que la enfermedad de Alzheimer sea causada por varios factores que interactúan de modo diferente. Entre ellos encontramos la edad, en el cual tenemos una media de personas de 60 años o más de edad. El avance en la genética de la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano hereditaria revela mutaciones en al menos 3 genes: el gen de la proteína precursora amiloide, PPA, que se ubica en el cromosoma 21, el gen de la preselina 1 en el cromosoma 14 y el gen de la preselina 2 en el cromosoma 1. Otro factor sería el traumatismo encefálico, los factores inflamatorios y el estrés oxidativo. Las personas con síndrome de Down, trisomía 21, presentan cambios patológicos de la enfermedad de Alzheimer y un descenso comparable en el funcionamiento cognitivo a edad relativamente temprana, por lo común a la 5ª década de vida.
manifestaciones clínicas de la enfermedad de Alzheimer. Dentro de ellos tenemos la pérdida de memoria a corto plazo y la negación de la pérdida, dificultad de lenguaje y cambios conductuales como la agresividad consistente. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Para un diagnóstico correcto de la enfermedad de Alzheimer se requiere la presencia de demencia establecida. De esta deben de cumplir todos los criterios que ya establecimos. Solo puede confirmarse por examen microscópico de tejido, el cual se obtiene por una biopsia cerebral o en la necropsia. Un examen clínico y documentado por los resultados de una Blessed Dementia Test. El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Como ya dijimos, en la demencia no hay cura, pero se usan fármacos para frenar la progresión y controlar la depresión, agitación o trastornos del sueño. Se han demostrado que los inhibidores de la colinesterasa son eficaces en este sentido al potenciar la acción de la acetilcolina disponible. Para una etapa temprana se utilizan los fármacos donepezilo, ribastigmina y galatamina. Pero para una etapa moderado grave se utilizan los antagonistas de N-metildeaspartato. Muy bien, entramos a la parte extra, demencia senil. La demencia senil es un síndrome orgánico que se caracteriza por el deterioro de la memoria, los trastornos del juicio y del pensamiento abstracto y alteraciones de la personalidad. Entre ellos tenemos dividido por etapas. Etapa primaria. En ella se encuentra la pérdida de la memoria, la falta de sueño, problemas de equilibrio, desorientación, falta de coordinación física y fatiga. En la etapa intermedia tenemos la falta de juicio, el deterioro de las habilidades cognitivas, la inestabilidad emocional y el aumento de la confusión. En la etapa avanzada, que es muy importante que estén siempre acompañados de algún familiar o algún enfermero, se encuentra la pérdida de peso, la dificultad para caminar, la mala higiene personal, la incontinencia urinaria, la violencia y agresividad, defecación involuntaria y dificultad para reconocer a familiares cercanos, a tal grado de poder agredirlos físicamente. Eso ha sido todo, muchas gracias por escuchar mi presentación.